Ok. La segunda parte que vamos a ver, como nos habíamos quedado, eran los diferentes tipos de polimorfismo. Acuérdense que era por sobrecarga de operador, o usando el uso de la palabra virtual para hacer polimórfico cualquiera de los métodos que nosotros conocemos o tenemos dentro de una clase. Nos quedamos en el ejemplo en que nosotros tenemos clase employee con un raise salary y un promote. Los dos los declaramos virtuales, por lo tanto podemos, cualquier clase que herede de dicha clase employee puede implementar a su propia manera tanto promote como raise salary. No significa que las otras clases no puedan implementar otros métodos que ellos usen. Si se dan cuenta aquí, el manager tiene un método que es hacer nada. Entonces, pero no le pertenece a la clase employee, le pertenece específicamente a la clase manager. Si lo vamos de esta manera, nosotros podríamos tener una clase base. Lo estoy poniendo aquí porque necesito crear lo que son las tablas de necesito poner las tablas virtuales a la hora de crear polimorfismo, incluso a la hora de hacer herencia, de hecho. Yo, por ejemplo, puedo tener una clase base que tiene público. No sé por qué no lo escribo aquí primero. Class base public virtual. Function 1. Voy a hacer este ejemplo rápido, ¿sale? Function 1, luego es public void. Perdón. Ay, se me olvida que estoy en C++. Sorry. Virtual void. Virtual void function 2. Y quien deriva de ella es class derived. La clase derivada lo que es, vamos a heredar públicamente de base. Y sería virtual void function 1 virtual void function 3, solo para hacer este. Entonces esta parte, en este caso, si yo la pongo, si yo la expreso en una tabla de cómo están implementados los punteros, que quién apunta a quién a la hora de hacer polimorfismo, vamos a llamarle a esto. A estas se les llaman tablas de vectores o vtables. Existen dos vtables. En este caso, esto es vtables para base, la clase base, y necesito crear las vtables para derivada. Dentro de esta parte nosotros tenemos lo que es, tenemos creados lo que son, como estamos generando dos funciones que son polimórficas, por lo tanto tienen su palabra reservada virtual. Tenemos dos punteros, puntero que está asignado a la función 1 y también un puntero que está asignado a la función 2. Esos directamente salen desde aquí. Entonces, lo que sigue es, yo tengo asignado lo que es mi puntero número 2 a mi función número 2. Así es como está la tabla de base. Es una de las más sencillas. ¿Sale? Eso no hay pierde. Son punteros que son asignados a métodos polimórficos. Ahora viene el detalle. Para la tabla virtual de derivadas, en realidad lo que es que nosotros tenemos un puntero a la función 1, un puntero a la función 2
y un puntero a la función 3. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Este puntero a la función 1 específicamente está apuntando, de hecho, a nuestro función 1 de nuestra derivada, ¿sale? Ojo aquí, el detalle con la función 2 existe de hecho en derivada, el problema es que no está implementado dentro de derivada. Lo que pasa aquí es que este puntero se asigna directamente también a la función 2, que es la que hereda directamente desde base. Por eso puse específicamente función 1 y función 3 y omití lo que fue función 2 para demostrar esto. Y con obvias razones, el puntero de la función 3 está implementado en función 3. Ahora, para demostrar este tipo de tablas también en herencia múltiple, tenemos que hacer un ejemplo primero de este tipo. Vamos a... Tengo una base, la derivada. Voy a crear una base 2. Class base 2 en el ambiente público. Va a ser virtual void fn2. Pero aquí la voy a tener que quitar de acá. Esa sí la dejo. Y esta derivada la voy a poner que es público de base y público de base 2. Base 2. Y esta se va a quedar, lo voy a cambiar a F1 y F2. Ok. Si es virtual, 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 virtual. Sí, me estoy asegurando de que lo estoy escribiendo bien al menos. Ahora, el detalle aquí es, voy a tener que duplicar todo esto. Lo voy a poner en otra hoja. Primero. Ok. Y ahora necesito tres tablas virtuales. ¿Sale? Tres tablas virtuales porque me falta también lo que es la vtable para base 2. Este termina teniendo nada más ahora un puntero a F1. Esta termina teniendo nada más un puntero a F2. Y esta termina teniendo F1 y F2 nada más, según yo. Aquí viene una de las partes importantes, porque de hecho, esto se hubiera complicado más si hubiera dejado también F2 aquí. Ahorita voy a hacer la aclaración de esa parte. Si hubiera puesto F2 desde base y un F2 desde base 2, esta cosa tendría que 3 punteros a F2, de hecho. Entonces, vamos a hacer la asignación de los punteros. Puntero F1 sigue apuntando a su propio método. Puntero F2 también termina apuntando a su propio método. El detalle aquí es que obviamente estos apuntan a sus propios métodos porque están siendo polimórficos, pero el detalle aquí es que se está heredando múltiplemente lo que es F1 de esta parte y F2 de la base 2 en específico. El detalle ahora es que dentro de estos mismos apuntadores existen otros apuntadores que nos dicen de quién provienen en específico, ¿sale? Pero este no es un apuntador del método, esto es un apuntador
de clase, ¿sale? Se vería algo así. Tendría que ser esta cosa. A cada uno de estos dos métodos, como pertenece a una múltiple, esto va a pertenecer a lo que es, aquí hay un puntero de base 1 y hay un puntero de base 2. Ojo con esto, a la hora de hacer herencia múltiple, las tablas FN sí, ok, están correctas hasta ahí en esta parte de... en esta parte de aquí nada más, hasta ahí. Pero el detalle es que a la hora de hacer herencia múltiple, el problema viene en que como estoy heredando dos funciones polimórficas que yo sé que son de diferentes, el detalle es que se crean al mismo tiempo sus punteros tipo base para especificar de cuál clase vienen. Solo aplica cuando estoy heredando múltiple, de forma múltiple, ¿sale? Solo cuando estoy heredando de esta manera es cuando se crean este tipo de punteros. Ahora sí, ¿qué pasa si yo lo complico y digo, oye, yo aquí también tengo un FN2? ¿Cómo ahí qué onda? ¿Quieres complicarlo más? Esto hereda de público de base 1. Eso sí lo complica súper horrible. Ah, despacio, perdón. Eso sí lo complica súper horrible, porque de hecho, este puntero que termina en derivada termina siendo el puntero de base. Pero bueno, esperen, para no complicarnos toda la vida y que nos truene el cerebro. Ese nada más. Yo añadí lo que fue fn2 dentro de virtual void fn2. Significa que en ptr aquí existe un ptr fn2 y que este está asignado a esta parte. El detalle es que ahora, en este caso, aquí se va a tener que crear lo que es otro objeto que le pertenece a base 1, pero que específicamente va a estar apuntando a ptrf1. Por así decirlo, vamos a crear ahora un ptrfn1, pero que le pertenece simplemente a base 1. Y para ese en específico, voy a tener que crear otro puntero de base 1. Para heredar tiene que escribir siempre el nivel de seguridad de que el objeto sí. A veces cuando están haciendo herencia múltiple en específico en C++, porque es digamos que lo están haciendo como a patita, entre comillas, a veces suelen ocurrir errores de que, oye, ¿por qué si estoy heredando este método? ¿Por qué no está haciendo lo que le estoy diciendo yo en mi implementación? A lo mejor es porque están heredando primero múltiplemente y no están asignándole específicamente cuál de todos esos métodos es el que quieren, eh, cuál es el que quieren reimplementar o cuál es el que se corre a la hora de que se manda a llamar. ¿Sale? Estos tipos de problemas suelen pasar cuando están manejando herencias múltiples. Es por eso que es importante que aprendan a saber, que aprendan a ver las tablas virtuales. ¿Cómo es que se definen a la hora que creamos herencias? A la hora que creamos meramente métodos virtuales. ¿Sale? Ahora, en programación existen ciertas palabras reservadas que parece que hacen lo mismo, pero que no hacen lo mismo. Una de ellas, y aplica en este caso, que nos puede ayudar, de hecho, a solucionar este problema de todas nuestras tablas B, es la diferencia entre, espera, diferencias entre override y final. Obviamente vimos que este problema
este tipo de problemas aquí va a ser un total y completo problema si sigo yo programando de esta manera en soluciones múltiples, perdón, en herencia múltiple. Para resolver este tipo de problemas tengo que hacer uso de estas dos palabras reservadas. Depende qué es lo que quiera, como resultado, es lo que voy a usar. Override ya lo habían usado a la hora de sobrecargar lo que son los operadores. Ahora, recuerden lo que yo les había dicho. Cuando estamos creando métodos virtuales y los estamos heredando, llega a pasar, y en este caso específico, llega a pasar en que se manda a llamar este método virtual en vez de este método virtual que estoy tratando de generar. ¿Por qué? Porque lo estoy heredando. ¿Por qué? Por cómo se manejan los punteros a función 2. Para tratar de sacarme de estos errores, tengo que usar en este caso, perdón, tengo que añadirle a fn2, en este caso sería la palabra override. ¿Sale? Override lo que hace es que el compilador checa algunos tipos de cosas, o sea, checa algunos, hace su análisis semántico, sintáctico y sintáctico, semántico, el lógico no. Semántico y sintáctico, ¿sale? Le dice al operador, le dice al compilador, oye, esta cosa va a ser sobrecargada en algún punto, ¿sale? Necesito que no le hagas, no le hagas los chequeos que siempre estás haciendo. Necesito que hagas otro tipo de chequeos diferentes. Override significa, básicamente, que estamos sobrecargando, que estamos diciendo que este método en específico, fn2, puede ser sobrecargado y eso nos evita los problemas eso nos evita los problemas a los que nos metimos a la hora de meternos en la herencia múltiple. Sorry, ando cuatropeándome. Override es igual a sobrecarga, sí. Ahora, esto significa que en realidad este fn2 puede ser sobrecargado en cualquier punto, ¿sale? Entonces ya no va a haber este problema de que existen punteros que están apuntando a otra cosa y se están mandando a llamar cosas diferentes. Esto me permite que este fn2 pueda ser sobrecargado. La diferencia contra final, final le dice al compilador y se le aplica solo a métodos, al menos en C++, se le aplica para los métodos que quiero indicar que una clase derivada no puede sobrecargar. ¿Sale? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una clase final, class complete final, yo tengo que tener voy a hacer aquí class extend. Ahorita contesto tu pregunta. Public complete. Se dan cuenta, me dice que me está marcando un error. ¿Sale? Me dice que yo no puedo derivar directamente desde algo que esté llamado final. ¿Sale? Esto evita este tipo de problemas para ni siquiera empezar a meterme con herencia múltiple para empezar o este tipo de herencias. El detalle aquí es que si yo necesitara una clase que no puedo derivar de ninguna manera, que solo me sirve como para hacer chequeos, validaciones, etc., una de las formas en las que yo puedo evitar que alguien accese a ella o que derive de ella es añadiéndole la parte final. Si yo solo pongo un método, significa que este de acá abajo, que hereda desde base,
me dice, ya que tengo un error, me dice que no puedo sobrecargarlo, no puedo hacerle la polimorfia, no puedo hacer mi propia implementación porque lo estoy declarando como final. ¿Sale? ¿Tendría que poner override en cualquiera de los dos métodos, tanto en base como en derivative? Sí. Final es para que no se pueda heredar del el método o clase exactamente. Si quieres específicamente que solo un método no quiera ser, que no sea pasado o, perdón, heredado, ¿eso qué nos serviría? El final nos serviría para evitarnos este uso de memoria inútil que tenemos aquí. Este PTRF de N2, de hecho, se nota que tengo dislexia. PTR FN2. Este FN2 recordamos que no existía dentro de la derivada, ¿sale? Sino que se iba directamente a la de base, pero yo ni siquiera la estoy usando, ¿sale? Dentro de mi derivada. Yo pude haberle puesto a FN2 final y automáticamente ya me evito el problema de tener un puntero en esta parte. Entonces, otra vez, override me va a servir para especificar que dicho método sí puede ser sobrecargado, mas sin embargo, estamos diciéndole que va a ser sobrecargado en la implementación o en la clase derivada. Final me sirve para proteger cierta clase, no, no simplemente como, ¿cómo se llama? Como con el private o algo así, no, o sea, me sirve para poder proteger lo que es una clase para que no puedan heredar de ella. O un método en específico que yo no quiero que se pase a la hora de heredar. Si volvemos un poco a la parte de nuestro primer caso donde teníamos un employee, a lo mejor existe algo que no quiero que se pase, ¿sale? Pero que sí, hay cosas que sí quiero que se pasen. En este caso, yo voy a poder declarar un void calculate salary. Obviamente, yo no quiero que su propio manager calcule su propio salario. Yo puedo declarar esta parte final. Y básicamente, non-virtual functions cannot be declared. Ah, sí, ya. A la hora de yo poder crear eso, yo ya no podría, yo ya no dejo que esto sea heredado en Manager. Si yo intento entrar desde Manager hasta Calculate Salary, vamos a ver si sí me deja. Vamos a crear un objeto Manager. Dummy. Punto. ¿Se dan cuenta? Me permite, me lo da, pero de hecho no me permite usarlo. ¿Sale? Lo que está pasando es que no le permite tal cual hacer su propio override dentro de Manager. Manager, a la hora que yo intento hacer virtual. A la hora de reimplementar, yo quiero sacar mi propio salario como manager. Calculate salary. Me dice que no puedo porque en realidad está declarado como final. Puede acceder, ¿sale? Puede acceder porque lo está heredando. Mas, sin embargo, no me permite implementarlo. ¿Ok? Ojo con eso. Ya hice mucho desmadre por aquí. Déjenme borrar muchas cosas que no me sirven. ¿Dudas hasta ahí? Necesito agua.
Ahora vamos a ver lo que son un poquito, qué es una clase abstracta o qué es la abstracción. Vamos empezando por qué significa abstracción en el diccionario. Abstracción. El concepto de abstracción está vinculado al verbo abstraer, separar las propiedades de un objeto a través de una operación mental. Dejar de prestar atención al mundo sensible para centrarse en un pensamiento. Ah, eso es too deep for a Thursday, bro. La abstracción, por lo tanto, es alguna de estas acciones o sus efectos. Para la filosofía, por aquí debe venir algo así como... no viene para la programación. Pero lo que me quiero quedar de aquí es separar las propiedades de un objeto a través de una operación. Con eso me quedo. Si puede acceder pero no implementarlo, entonces ¿para qué lo uso? En este caso, uso lo que es final. Porque en algunas ocasiones voy a tener que, por ejemplo, esto sí es dentro del protected. Dentro del protected, por ejemplo, solo yo podría proteger de esta manera tanto mi método, ¿sale? De esta manera ya no lo podría. Ahora sí ya no lo podría acceder porque está dentro del ámbito protected, ¿sale? Aunque yo le cambiara aquí a protected dentro de manager, porque protected es quien hereda de él, básicamente, perdón, si heredo de forma protected, todo lo que está protected es lo que hereda tanto métodos como variables, tanto público como protected. Aún así me dice que no puedo implementarlo, ¿sale? Pero en sí, ¿para qué me sirve? Otra vez para proteger lo que es nuestros métodos. Métodos que yo no necesite, que quiera ser reimplementados, necesito protegerlos con final. En este caso, un ejemplo muy común sería, déjame pensar en uno. Siguiendo este tren de pensamiento de employee, manager y assistant. Pues que este es bueno, o sea, a final de cuentas, por ejemplo, a todos los empleados se les calcula el salario y el manager es un empleado, pero el manager no puede calcular el salario, ¿sale? Más sin embargo, tengo que hacer polimórfico el calcular el salario porque aplica diferente para cada uno de estos dudes. Tanto para el manager como para el asistente, como para a lo mejor la clase de ingeniero, que también eventualmente heredaría de employee. De hecho, aquí me está diciendo que aquí ya no puedo accesar a él porque heredo de forma pública y no protegida desde manager. ¿Dudas? ¿Más dudas? Oh, ok. Entonces, una clase con, bueno, clases abstractas. Una clase con métodos virtuales sigue siendo una clase, se le dice concreta, ¿sale? Puedo crear instancias de dicha clase y aquí lo estamos demostrando. Tenemos la parte virtual, tenemos la clase employee y aún así podemos crear instancias de employee. Y también puedo crear lo que es, pues manager también tiene virtual, assistant no tenía. Por ejemplo, existen casos en los que
decides o quieres solo pasar cierta parte de la funcionalidad de una clase. ¿Ok? Pero en realidad hay algunos casos en los que necesitas dar, por así decirlo, como un modelo a seguir como clase. Casos como este son los que nosotros usamos cuando heredamos de una clase como la de string. Clases como la de string nos permiten, hay ciertas cosas que son abstractas. Que sea abstracta, otra vez vamos a separar las propiedades de un objeto a través de una operación. Esto significa que voy a dejar de una manera, de tal manera que la clase sea un modelo a seguir. Eso es lo que crea una clase abstracta. Una clase abstracta si lo declaras o no como virtual es que se hace polimórficos o no. Eso es todo. Lo dije en la anterior. Lo dije en la anterior que era si uso virtual es si uso virtual no estoy generando la copia ni la sobrecarga del método que estoy heredando. Porque recuerden que cuando heredábamos de forma normal hacíamos un tipo de polimorfismo. Pero es una copia de todo el método. ¿Sale? ¿Puedo sobrecargarlo? Sí. A la hora que estoy haciendo una parte virtual, estoy creando un puntero que está accesando a la memoria de. Por ende, es óptimo y es más eficiente usar polimorfismo de esa manera. Recuerden que existen dos tipos de polimorfismo, tanto por runtime como por declaración. El de runtime es cuando usamos virtual, el de declaración existen dos tipos, que es sobrecarga de funciones o sobrecarga de operadores. Por eso se usa virtual. Entonces, ¿qué diferencia hay si uso virtual o no? Virtual, uso el espacio de memoria que se crea desde la clase base. No uso virtual, creo copias, memoria ineficiente, etc. ¿Quedó claro? Supongo que sí. Entonces, lo que define una clase abstracta. De hecho, aquí es cuando empiezan a romper un poco los paradigmas. Lo que define una clase abstracta. No, ¿no quedó claro? ¿En qué no quedó claro? Ah, no, me estás troleando. Override, ¿qué? Override. Ajá. Lo que pasa es que si override es lo mismo que la sobrecarga. Sí, en papel. ¿Para qué se usa override si podemos sobrecargarlo de una vez? Otra vez. Override solo se usa para los métodos virtuales. Un método virtual es polimorfismo en runtime. Polimorfismo en runtime es muchísimo más eficiente porque estoy usando un puntero que está asignado al método que declaré en la clase base. Como solo es un método virtual a la manera de usar polimorfismo con la palabra virtual, override solo se puede usar en métodos que tengan la palabra virtual implementada o escrita. Otra vez, si yo necesito eficientar mi programa o usar los menos recursos posibles, necesito usar polimorfismo en runtime. Si yo quiero gastar memoria a lo bestia y crear copias y copias y copias de métodos, puedo usar la sobrecarga. Vuelvo a lo mismo. Parecen similares, pero a la hora de que ya se implementan o hacen todo su trabajo,
es cuando se ven diferentes, cuando se ve cómo es que usan menos recursos uno del otro. ¿Sale? Sé que puedes decir, entonces, ¿para qué uso override? Para eficientar recursos y para poder quitarte los problemas a la hora de usar herencia múltiple con los punteros que están asignados a cosas que no deberían de estar apuntadas. Para eso me sirve usar override. No es lo mismo que si uso sobrecarga a si uso override. En teoría es lo mismo, pero en la práctica, a la hora de usar recursos es diferente. ¿Seguimos igual o vuelvo a explicar de otra manera? Con confianza. Por mí lo explico de otra manera. Ok, sale. Vamos a otra hoja. Vamos a otra hoja. Nosotros teníamos nuestra clase employee. Tenemos nuestra clase manager. Y tenemos nuestra clase assistant. Sí se ve más o menos lo que teníamos. Era básicamente esa parte. Dentro de este teníamos lo que era estos tres, que era Calculate Salary, de tipo Protected, públicos, Raise Salary y Promote. ¿Sale? Tenemos un Raise Salary. Y tenemos un Promote. Esto, como es de forma pública, estos dudes también eran de forma pública. Por lo tanto, esto sería public, herencia pública. Si yo lo hago así por mera sobrecarga, este va a ser mi ejemplo para hacer sobrecarga. Por mera sobrecarga. Si lo hago por mera sobrecarga, lo que voy a estar haciendo es que existe tanto raise y promote de este lado como raise y promote de este lado. ¿Sale? Existen las copias dentro de cada uno. ¿Sale? Por mera sobrecarga, sí. Estoy haciendo esta parte. Así se ve. Cada quien tiene su propio raise salary, raise salary, raise salary, promote, promote, promote. ¿Sale? Son vacíos, no reciben parámetros, son una copia que reciben por mera herencia. Vamos a ver la diferencia contra usando polimorfismo en runtime y usando override. Tenemos esto mismo. Pero aquí ya no se crean copias. El detalle es que para empezar, aquí son tipo virtuales. A la hora que yo los declaro tipo virtuales, les estoy creando lo que es sus punteros asignados. Puntero, raise salary.
Y acá tenemos un puntero promote. Dichos punteros entonces están asignados según lo que vimos de las tablas virtuales a cada uno de nuestros métodos. Entonces, a la hora que tenemos estos dos métodos así, declarados virtualmente, se crean sus propias tablas en una tabla virtual de employee donde se le crean sus propios punteros. ¿Sale? A la hora que están heredando, en realidad lo que estamos haciendo aquí es que estamos heredando puntero raise y puntero salary se ve bien feo. Estamos heredando los punteros que están asignados a este espacio de memoria, ¿sale? Si lo quieres ver aún más detallado, esta cosa adentro tiene dos cajas, raise salary. Y esta cosa tiene adentro dos cajas que se llama, perdón, promote. Esto le pertenece a esta parte. Y esto también le pertenece a esta parte. Ahí están las copias, porque esto viene desde estas dos cajotas. Este dude también las tiene. Y este dude también las tiene porque de ahí salieron, básicamente. Son copias de los métodos y cada quien, estoy de acuerdo con lo que vas a decir, lo más seguro es que cada quien está haciendo su propia implementación. Pero son copias de cajas. Ese espacio de memoria que a la hora que estoy creando cada manager, cada asistente, cada employee, está ocupando espacio de memoria. Y como no me estoy deshaciendo de ellos directamente de los objetos, como todavía no saben usar destructores bien, pues obviamente no me puedo liberar de esa memoria. A la hora que yo estoy usando polimorfismo, a la hora de crear esta cosa virtual, sí, esta cosa sigue teniendo dos cajas. ¿Sale? Dos cajas. Pero en realidad estas dos cajas lo que está diciendo es, ok, bueno, en teoría este puntero a salaries, array salary está acá, voy a borrar esto, y este puntero de promote está a esta cajita, ¿sale? Este espacio para correr este método en específico está en esta cajita. Si yo tengo un puntero que está apuntando esa cajita a ese espacio de memoria, lo que estoy haciendo a la hora de usar polimorfismo con virtual es que estoy teniendo lo que es una caja donde yo puedo correr mi propia implementación de mi propio código que yo tengo dentro de Manager, código, pero lo voy a ir a correr al puntero de Raise Salary. ¿Y a quién está apuntando el puntero de Raise Salary? A Virtual Raise Salary. Esta cosa dentro de sí misma puede tener un código específico. Esta cosa tiene un código 1. Esto es código 2, que es muy diferente al código 1. A la hora que estoy usando virtual, cada clase que hereda estas cosas le permite vía punteros implementar su propio código. No está generando una nueva caja acá abajo. Está simplemente reimplementando su código en el mismo espacio de memoria que existía dentro de la caja inicial.
O sea que lo que está escribiendo es la ubicación de la memoria de raise promote y haciendo eso puede usar las variables. Sí. ¿Es la misma función pero cada clase la usa diferente? Sí. Y lo mismo pasa para assistant. En este caso, assistant no tiene la implementación de ninguna de esas dos cosas, ni de calculate salary, ni de raise salary. Quien sí lo tenía era manager. ¿Sale? Entonces, eso explica solo polimorfismo en runtime. Solo el uso de la palabra virtual. Ahora, la cosa cuando usábamos override era el problema de la múltiple herencia. Ahí entraba este problema de cuándo teníamos que usar override. ¿Sale? ¿Por qué? Si existe una clase, estas dos líneas, esa no la quiero. Ah, no, esa cosa sí la quiero. Sería ese no lo quiero. Ese no. Bueno, ahorita le pongo las líneas. Si existe una clase base y antes de esa clase base existe otra base 2, base 2, esta hereda de esta hereda de esta, y cada quien tiene lo que es f1, ¿sale? Function 1. Son virtuales, sí, son virtuales, porque luego son virtuales. Esta cosa es virtual, esta cosa es virtual. A ver, espérenme, déjenme contesto los miles de mensajes. Ya. Aquí entra el problema, ¿sale? Aquí se crea lo que es nuestro puntero fn1. Esta cosa está asignada a nuestra virtual function fn1. Si esto lo heredo de forma simplemente heredar, ¿sale? Si lo heredo, esta cosa otra vez está apuntando básicamente a la caja de virtual fn1. Yo estoy heredando mi puntero fn1 y mi puntero fn1. Pero aquí es donde empieza el problema, ¿sale? Porque esta, de hecho, esta hereda tanto de, perdón, tanto de base como base 2. Manager hereda públicamente tanto de base como de base 2. Y estas dos tienen lo que es el mismo puntero. Ahora, si estoy heredando el mismo puntero, a la hora que yo mando a llamar de esta manera y yo quiero implementar mi código, de hecho me dice, oye, hay alguien más esperando con su código, amigo. Código. Código 2. Código 3. Oye, hay alguien más usando. Hay alguien más usando lo que es este código, chaval. Alguien te ganó antes porque alguien hereda de ella. ¿Sale? Alguien te ganó. Alguien ya está usando, está ocupando ese espacio de memoria que está asignado a puntero fn1. Tú también lo querías usar. ¿Qué crees? Está ocupado. ¿Sabes? No se puede porque en realidad lo estás heredando de manera múltiple. Porque ahorita el problema que tienes es que tanto tienes el puntero de fn1 que se generó desde base, como tienes también heredado un puntero
fn1 que se generó desde base 2. ¿Y qué crees? Estás apuntando a los dos. Tienes los dos, no sabes ni qué hacer. Por eso dije, override se usa para los problemas que nos plantea y que nos aparecen a la hora de usar herencia múltiple. Entonces dice, oye, entonces, ¿en cuál espacio de memoria lo tengo que hacer? O, no, espera, tú tienes aquí un código. Este código ya debería estar asignado a este puntero que también está referenciado a este otro puntero. Ya me hice bolas. ¿Qué onda? Voy a correr, ¿qué? ¿Código 3? No, 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 no. Yo tengo este puntero fn1. Voy a correr mi código 2 porque es el que está apuntado a este puntero fn1. Entonces dices, oye, pero yo te dije que corrieras código 3. No, 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 pues tienes herencia múltiple. Lo que me estás diciendo es que código 2 va a ocupar el espacio de fn1. Entonces por eso necesito la palabra mágica override. Porque dice, hey, wow, wow. Cuando yo mande a llamar código 3, amigo, haces a fuerzas la sobrecarga. Porque a pesar de que tengo este problema con los punteros de fn1 que están referenciándose a la clase base, código 2 no me importa si ya se corrió, si estaba corriendo, si ya se terminó de correr o si nunca se corrió. Yo a la hora que detecto mi override lo que le digo es, a mí me vale, voy a correr mi código 3 directamente en el espacio de memoria que existe dentro de mi base. Y punto. ¿Se entendió o de otra forma? Que no se me ocurre otra, sinceramente. Pero se me puede ocurrir algo. Si no, esta casa está llena de programadores. Alguno me debe de ayudar. Mm, chido. No, pues chido por contestar. Entonces expliqué a la menso. Ok. Prosigamos. Clases abstractas. Una clase abstracta se basa por diferentes puntos. ¿Sale? Las clases abstractas tienen ciertas peculiaridades. Clases abstractas. Tienen ciertas peculiaridades. Una clase abstracta, de hecho, tiene funciones virtualmente puras. Todos sus métodos son virtualmente puros. Esto significa que todos los métodos no tienen cuerpo, o en su debido caso, implementación. Una clase abstracta no se puede instanciar. Solo se puede heredar. Y una clase abstracta, de cierta manera, fuerza a reimplementar, más bien a implementar, sus métodos, otra vez que no tienen código o cuerpo, a las clases que la heredan. Eso define básicamente en 3 puntos clave qué es lo que define una clase abstracta. ¿Sale? De esta manera, estoy creando una clase que obliga a otras clases a reimplementar ciertos métodos. ¿Vale? Reimplementar ciertos métodos. La primera manera, aquí lo dice, es que tiene funciones virtualmente puras.
que significa que que los métodos, o en este caso o el dicho método que existe dentro de la clase abstracta, no tiene cuerpo, o sea, no tiene código. Ahora sí vamos a borrar todo esto, que ya... Entonces, tenemos una clase abstract base. Para declarar un método virtualmente puro, debo usar de nuevo virtual void f, como dijo su compañero. De esta manera yo necesito ponerle específicamente que esto no tiene cuerpo. A la hora que yo le estoy diciendo igual a 0, significa que la estoy haciendo virtualmente pura. ¿Sale? Voy a declarar dentro de esta cosa otra void g. No sé, ese out. Do something. Aquí puedo mandar a llamar, de hecho, a esta cosa. Ah, bueno, creo que va a tronar. Ah, no, sí, todo bien. Ok. Vamos creando un objeto de una vez. Abstract base, un objeto B. A que me permite accesar tanto F como a G. Pero F no tiene nada, profe. ¿Para qué rayos lo quiero llamar? Ah, bueno, ahí está el detalle. Lo primero que tenemos que hacer para demostrar esto es que necesitamos una nueva clase. ¿Sale? Apex abstract base. Ah, ya, olvídalo. Ahorita lo quito. Aquí estamos, perdón, aquí estamos rompiendo una de las reglas que yo les dije. Las clases abstractas no se pueden instanciar, solo se pueden heredar, ¿sale? Entonces, una clase abstracta jamás puedo crear un objeto de esa cosa. Vamos creando una segunda clase, class derivative abstract hereda de abstract base. Ahora, por definición, toda cosa que yo necesite, perdón, cada que yo heredo de una clase abstracta, necesito reimplementar los métodos que están declarados como virtualmente puros. ¿Sale? Entonces, voy a comentar esto. Bueno, espera. Ahora que yo heredo de una clase abstracta, yo lo que tengo que hacer es reimplementar. Para esto voy a usar algo que ya usé previamente, que es lo que acabo de explicar. Voy a hacer virtual void f, pero le tengo que decir que la voy a sobrecargar. Cout. Esto fue llamado desde f, desde derivada. Y vamos a cómo me choca cuando haces derivative 2. No sé, aquí puedo poner algo x igual a 0. Déjame compilarlo.
Tarda bastante. Solo quiero hacer el build, de hecho. Con eso. Listo. Solo quería compilarlo. Ahora, yo tengo que crear la propia reimplementación de f. Yo puedo hacer aquí lo que yo quiera. Mando a llamar desde f. Derive 2. Punto f. Derive abstract de a punto f. El detalle con las clases abstractas es que, otra vez, no pueden las funciones virtualmente puras crearse con código, ¿sale? Tienen que ser, como su nombre lo dice, puras. Es solo la declaración de ellas. ¿Esto de qué, por ejemplo, me podría servir? Suele ser para clases que tienen que tener nada más un modelo a seguir. Lo estaba explicando hace rato. Es simplemente como, es más como un modelo a seguir. ¿Sale? Significa que a lo mejor yo puedo tener una clase que sea la de employee, que los employees a lo mejor tienen ya todas sus tareas dentro de mi sistema, ya declaradas, como por ejemplo, hacer trabajo. Pero a lo mejor el hacer trabajo cada quien lo hace diferente. Sí, pude haber usado polimorfismo, sí. Pero en realidad, en este caso específico, uso este ejemplo de hacer trabajo porque en realidad el empleado no hace un trabajo, ¿sale? Como empleado no lo hace. El manager sabe cuál es su trabajo. Entonces yo no necesitaría crear un espacio de memoria o una caja dentro de la clase base con código que es inutilizable dentro de la clase employee. El caso que quiero exponer es el siguiente. Otra vez, como empleado tal cual, el empleado no sabe en realidad cuál es su trabajo. Es hasta que sabe que es, no sé, manager o que es asistente que sabe cuál es específicamente su trabajo. Entonces por eso vuelvo a lo mismo. Otra vez, sé que se les puede haber ocurrido, ¿para qué se usa esto? ¿O para qué rayos voy a usar esto? Otra vez, cosas que yo sé que quiero que hagan todas las clases de las que quiero, a las que le voy a heredar, pero que yo no implemento, debería de marcarlos como métodos virtualmente puros. Porque entonces yo no tengo memoria gastada o memoria inutilizada dentro de mi clase employee. Más sin embargo, les estoy diciendo a mis clases que hereden de mí, de employee, que implementen a fuerzas a su propia manera. El manager sabe cómo hacer su trabajo. ¿Sale? A lo mejor aquí el manager sabe cómo hacer su trabajo, que es asignar tareas, assign histories, check codes. De hecho, eso no lo hace él, pero bueno. Check dates, do a sprint check, etcétera.
Y a lo mejor en realidad el asistente lo único que tiene que hacer es go for coffee, arrange meetings, mark calendars. Pero en realidad es muy, muy, muy diferente a lo que está haciendo el manager. ¿Sale? Otra vez. Sé que se parece mucho a lo que acabamos de hacer ahorita, que usamos override y todo, ¿sale? Lo único que estoy tratando de explicar es que yo voy a necesitar usar una clase abstracta cuando mis métodos yo quiero que sirvan como un modelo. Y es un modelo que estoy obligando a mis clases que yo les estoy heredando a que reimplementen dentro de ellas mismas a su propia manera. Otra vez, para eso me sirve. ¿Sale? Para eso me sirve. Porque estoy obligando, créanme que sí lo obliga a que si no lo está reimplementando y está heredando de esta clase, le dice, oye, te hace falta reimplementarme este método. Aunque sea solo decláralo. Si me lo vas a dejar vacío no importa. Pero necesito que lo implementes, ¿sale? Entonces necesito crear este tipo de cosas cuando se dan este tipo de situaciones. Por ejemplo, otro caso es cuando, en el caso de los profesores de una escuela, todos los profes dan clases, pero no todos los profes dan clases de maneras diferentes. ¿Sale? Más sin embargo, a lo mejor, y de hecho esto sí pasa en el SETI, todos tienen que seguir unas ciertas reglas, todos tienen que seguir un programa, un programa de, un programa de estudios. Aquí lo tengo, planes y programas. Entrar como invitado, sure. Programa de software orientado a objetos, cuarto. Si lo vemos así, aquí te están diciendo, oye, fíjate que hay algo que se llama proceso de aprendizaje, aprendizajes esperados, contenidos específicos y contenido central. Yo solo te estoy diciendo qué es, ¿sale? Yo solo te estoy diciendo qué es y qué espero que tú posiblemente hagas. La forma en la que tú lo hagas, ese es tu problema. Si usas diapositivas, si no usas diapositivas, si usas videos, si no usas videos, si usas un buen de programas, si te la pasas explicando 5 veces algo que ya explicaste, si te la pasas explicando solo una vez, si te vale madre todo, etcétera. ¿Sale? Solo le está diciendo, yo te estoy obligando a que sigas mi modelo. El cómo lo hagas tú, ese es tu problema. ¿Sale? Ese es muy, muy, muy tu problema. Pero yo solo quiero que me digas que sí estás haciendo esto. Que estás dándome un producto esperado. Que me estás haciendo el proceso de aprendizaje en base a lo que yo te estoy diciendo. Realizar una clase magistral. Rayos. Bueno. Representar gráficamente las características obtenidas de un requerimiento con UML. Sure, bro. Revisar diferentes fuentes de información virtual o física acerca de los diferentes paradigmas de programación. Ajá. Aplica la metodología de programación orientada a objetos. Si no pueden aplicar en su vida, ¿cómo crees? Desarrolla clases y sus componentes, propiedades y métodos aplicando los diferentes tipos de accesos. Ok. Otra vez, entonces, ese es el ejemplo que yo les puedo dar para que entiendan un poco mejor lo que es o para qué me puede llegar a servir una clase abstracta. Otra vez, una clase abstracta jamás la voy a poder. Nunca la puedo instanciar. ¿Sale? Nunca, nunca la puedo instanciar. ¿Por qué? ¿Por qué instanció algo que ni siquiera tiene código? Suena medio inútil, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro esto de las clases abstractas. Hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. No les voy a dejar programa todavía. Necesito todavía
pensar alguna manera en la que esto les queda más claro, o algunos programas en los que sí tienen que aplicar esto, o que los obliguen a aplicar esto. Tengo mucho que diseñar y tengo mucho que calificar. Yo los veo el lunes, chavos. Cuídense del COVID, que yo ya tengo. Cuídense y nos vemos el lunes.